Amigos, amigas, familias, que Dios me los bendiga. Nuevamente les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Yo les vengo a compartir el pasaje de San Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Y dice: Jesús bendice a los niños. Y le presentaban los niños para que los tocase. Y los discípulos se molestaban reprendiendo a los padres para que ya no siguieran presentándoselos. Viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús, después de realizar un día de sanidades, de enseñanzas, de discipulado, se le acercaron los padres y le presentaban a sus niños, y los discípulos reprendían a los padres para que no lo hicieran. Y dice que viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús se molestó porque los discípulos no querían que se acercaran los niños a Él. Y Jesús los estaba disfrutando. Les iba a enseñar algo por medio de los niños. Y les dijo que no se lo impidieran, porque de los tales era el reino de Dios. Ahora, esto me hace reflexionar en algo. Si la palabra de Dios dice que de los niños es el reino de Dios, yo me pregunto cuál es la razón por qué a los niños, a los recién nacidos, se bautizan. Si el bautismo es para arrepentimiento y los niños no tienen de qué arrepentirse, porque dice Jesús que de ellos es el reino de Dios. Y el bautismo es, el simbolismo es de que entra el hombre viejo y cuando sale del agua es el hombre nuevo. O sea, entra el hombre material y sale el hombre espiritual. Entra el hombre carnal y sale el hombre espiritual. Y eso significa el bautismo. Y dicen que el bautismo es para arrepentimientos de nuestros pecados. Y los niños no tienen de qué arrepentirse, porque ellos son inocentes. En ellos no hay maldad, en ellos no hay envidia, ellos lo creen todo. Y les dice Jesús que no se los impida, porque de los tales es el reino de Dios. Y les dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahí nos está diciendo el Señor que tenemos que ser como niños. Tenemos que ser inocentes, sin maldad, amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos y amar al Señor, creerle, creer en su palabra, como cuando un padre le habla al hijo. Eso nos está diciendo Jesús, que seamos como niños para poder entrar al reino de Dios. Y dice que tomando a los niños, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Amar a los niños, porque son inocentes. Un niño, por malcriado que sea, no hay maldad en su corazón. Es un niño que va a decir la verdad. Es un niño que no viene con el deseo de ofender. Es un niño. Y hay que decir, como dice Jesús aquí: dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidamos, porque de Dios es el reino de los cielos. Así es, mis hermanos, que yo los exhorto a que tratemos de ser como niños, que lo que dice la palabra de Dios lo creamos, porque es donde el Señor nos está enseñando. Por medio de su palabra Él nos enseña cada día, nos enseña en cada pasaje, y nosotros tenemos que creer, porque eso es lo que tenemos que hacer: creer que lo que dice la palabra de Dios es verdad.
y confesar que así va a ser. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.